Bien, nos encontramos de nuevo en el curso de ecuaciones diferenciales, hoy con un ejemplo sobre ecuaciones diferenciales usando el método de factor integrante. Tenemos aquí entonces nuestra ecuación diferencial, 2 de y de x más 10y igual a 1. Bien, tenemos entonces que tener en cuenta la siguiente condición. Recuerden que para poder resolverla a través del método de factor integrante, el coeficiente de la diferencial debe ser 1. Así que ya de entrada debemos hacer una primera transformación algebraica. Dividiendo toda la expresión, toda la ecuación diferencial entre 2, nos quedaría de y de x igual a 5y más 5y igual a 1/2, ¿de acuerdo? Bien, ese sería el primer paso que debemos cumplir, que el coeficiente de la diferencial sea 1. Al dividir todo entre 2 tenemos esta nueva expresión. Ahora debemos hallar el factor integrante. El factor integrante se obtiene como el exponencial de la integral de p de x por dx. Bien, en este caso identificamos claramente quién es p de x, que sería 5. Así que nos quedaría e elevado a la integral de 5 por dx, siendo esta integral igual a e a la 5x. Recordemos, este factor integrante multiplica toda esta expresión. Eso es lo que vamos a hacer enseguida, multiplicar toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Entonces tendríamos lo siguiente: e a la 5x que multiplica a de y de x más e a la 5x que multiplica a 5y igual a e a la 5x que multiplica a 1/2. Bien, ahora debemos verificar algo, y es que esta expresión que tenemos en este lado de la ecuación diferencial debe ser la derivada con respecto a x de el factor integrante por y, ¿de acuerdo? Entonces debemos comprobar que eso se cumpla. Entonces verifiquémoslo. Tendríamos lo siguiente: tenemos una función formada por ¿quién? Por el factor integrante, que es e a la 5x por y. Al obtener la derivada de esta expresión tendríamos la derivada del primero, sería 5e a la 5x por el segundo, más el primero, sería e a la 5x por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería y, pero como estoy derivando con respecto a x, derivando implícitamente, dejo indicado que derivé implícitamente, ¿de acuerdo? Y verifiquemos entonces: e a la 5x por dy de x, tenemos esta misma expresión. Aquí tendríamos 5e a la 5x, 5e a la 5x por y, sería la segunda expresión. Es decir que efectivamente tenemos la derivada con respecto a x del factor integrante por y. Continuando con el procedimiento y reescribiendo la expresión, entonces podemos hablar que en este lado tenemos la derivada con respecto a x de e a la 5x por y igual a 1/2 de e a la 5x. Bien, tenemos entonces esta expresión. Así que lo que vamos a hacer enseguida será integrar. Bueno, como primer paso despejemos esta diferencial de x y nos queda e a la 5x por y por su derivada igual a 1/2 de e
a la 5x por dx, despejando este dx. Lo que hacemos a continuación sería integrar a ambos lados de la igualdad. Entonces en este caso cancelaríamos la integral con la derivada, tendríamos e a la 5x por y es igual, un medio sale de la integral y la derivada de esto, haciendo sustitución de variables, sería la integral de e a la 5x por dx sería u igual a 5x, la derivada de u es igual a 5 por dx, de tal forma que 1/5 por du es igual a dx. Entonces tendríamos que la integral de e a la 5x por dx sería igual a e a la 5x por y igual a 1/2 por 1/5 por e a la 5x más c. Bien, entonces, concluyendo, e a la 5x por y es igual a 1/10 de e a la 5x más c. ¿De acuerdo? Si quisiéramos reescribir esta expresión, podríamos hacerlo como que y es igual a 1/10 de e a la 5x más c, todo sobre e a la 5x, despejando el e a la 5x que está en el costado izquierdo de la ecuación. Así que tendremos que y es igual a 1/10 más c por e a la menos 5x. Y esta sería la respuesta de la ecuación diferencial usando el método de factor integrante. Nos vemos entonces en un próximo ejemplo de este tipo de ecuaciones. Gracias.